Las siguientes, con permiso de ustedes, son reflexiones sobre el inesperado, a veces asombroso, pero humano fenómeno de la fuerza. No quiero llamar violencia, sino el fenómeno de la fuerza, que es un evento orgánico, biológico, genético, psicológico y, en suma, enormemente humano. Ayer, en plena sesión del Consejo Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, un usurpador del podio al que subió sin tener derecho a tomar la palabra en un día tan especial y trascendental como el 10 de agosto, que es la fecha en que se celebra nuestra independencia, la de los ecuatorianos, del primer grito, que fue justamente un acto de fuerza, no de violencia, un acto de fuerza contra el saqueo, la explotación, el robo, el maltrato, el cinismo, la audacia de quienes gobernaban en ese entonces, hace ya 212 años. Fue un hecho de fuerza, la fuerza legítima que le asiste a cualquier pueblo digno, cualquier pueblo con sentido del honor. Analicemos esto. Pregunta a todos ustedes, y lo hago con respeto. ¿No es verdad, o tal vez es mentira, que más de uno, tal vez muchos más que uno, estaban esperando algo así cuando el usurpador fue enfrentado por un hecho de fuerza por parte de un edil, por parte de un concejal, el señor Morales? No guardándose las gazmoñerías y las hipocresías, ¿no es cierto? O más bien, no guardándose la verdad, los sentimientos reales y la sinceridad, y guardándose las gazmoñerías. Vuelvo a preguntar, ¿es cierto o es mentira que más de uno en el Ecuador o en la ciudad de Quito habría querido hacer lo mismo con Yunda? Más de uno. Hay violencias y violencias. Hay fuerzas y fuerzas. La violencia viene por parte del poderoso, del que tiene el poder, del mandón, del que tiene autoridad legítima o ilegítima. Eso es violencia. La fuerza es patrimonio de los de abajo, de los gobernados, del socios de la ciudadanía, de los oprimidos, de los robados, de los saqueados, de los mentidos. Hay fuerza y hay fuerza. Hay violencia por parte de estos y hay fuerza por parte de las víctimas. ¿No es acaso violencia imperdonable robarle a un pueblo pobre, un pueblo como el pueblo de Quito, el pueblo ecuatoriano, cuya mayoría se ve y se desea y no tiene este momento por la crisis económica, por la pandemia, no tiene para comer? ¿No es un acto de violencia imperdonable robarle por decenas de millones de dólares a ese pueblo, que es de lo que está acusado el sinvergüenza de Yunda? ¿No es acaso violencia y falta de respeto al pueblo ir a tomarse una tarima, un escenario, una mesa directiva, un podio, para hablar en nombre de los héroes, en nombre de los patriotas, como dijo este sinvergüenza de Yunda,
tratando o pretendiendo recordar a aquellos que dieron su sangre. Mira Yunda, mira sinvergüenza Yunda. El 10 de agosto de 1809, el 2 de agosto de 1810, dieron su sangre, tú los has mencionado, sin tener derecho, a aquellos que se opusieron a los que eran en su tiempo como vos, como tú, ladrones, opresores, audaces, sinvergüenzas. No tenías derecho, Yunda, de tomar la palabra en nombre de la fecha patria, ni en nombre de los héroes que dieron su sangre para oponerse y para decirle no a unos como tú, cuya única diferencia es que eran blancos y barbados, y tú eres lampiño y no eres blanco. Pero eso no importa. Es la única diferencia. Pero vayamos un poquito al enfoque de la fuerza versus la violencia por parte de gente santa. San Agustín, obispo de Hipona, Tagaste, siglo IV de la era cristiana, no solo se explicó, sino que justificó la fuerza, el derecho a la fuerza que tienen los pueblos frente a sus opresores. San Agustín, obispo de Hipona, padre de la Iglesia Católica, no solo se explicó, sino que justificó la legitimidad de la fuerza frente a los saqueadores, a los ladrones, a los explotadores, a los que ejercen la violencia. Y recordemos, hablando de figuras santas, eso no es verdad, o nos miente el Evangelio, que Jesús, entrando a Jerusalén el domingo de los Ramos, fueteó, latigueó a los que habían convertido el templo de su padre en guarida de ladrones y de mercaderes. Jesús ejerció la fuerza con látigo, con látigo. No van los católicos a tragar hostias en una actitud episcopal, ¿no es cierto? Y es que no se acuerdan cómo fue la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Cuál fue su primer acto en nombre de un pueblo explotado, un pueblo mentido? Reaccionó con látigo, con fuerte, con fusta. Y no vemos a la historia humana gloriando a través de novelas, de televisión, de reportajes, la figura enorme y heroica de Espartaco, un esclavo, víctima del Imperio Romano, víctima de la depravación imperial. Tomó las armas, sí, y ensangrentó del norte a sur a la bota itálica. Bueno, he puesto el ejemplo de un héroe de la historia, Espartaco, y de dos santos, Jesús y San Agustín. Amigas y amigos, cuando un pueblo es robado, saqueado, cuando hay una especie de parsimonia, de pasividad, que lo mismo nos da Chana que Juana, ¿no es cierto?, una indolencia, un quemimportismo, y alguien pierde la paciencia frente a tanta ignominia, yo no voy a ser, quien habla no va a ser, quien condene y quien tache al señor Morales. ¿Me explico? Y a la luz de la ética, a la luz de la moral religiosa, también justifico y termino diciendo, me dio haciendo, este es un quiteñismo, me dio haciendo, señor Morales. Muchas gracias. Hasta mañana.